Hola, en este espacio conversamos sobre los principios de amor, abnegación y servicio que rigieron la vida de Jesús en la tierra. Juntos vamos a redescubrir cómo el amor de Jesús por su creación cambió la historia del mundo y lo sigue haciendo. Vamos a hablar del amor como la única herramienta de transformación real y trascendente. Dios es amor sobre cualquier pretexto. Bienvenidos a este movimiento. Bienvenidos a Love Like Fire. Hola, yo soy Jorge, estoy desde Madrid y es un gusto nuevamente poder estar con cada uno de ustedes ahí donde sea que nos estén escuchando, que podamos seguir aprendiendo de todo lo que aprendemos en este podcast y de todos esos temas interesantes que tenemos hoy en día. Hoy tengo una invitada especial, así que quiero saludar a mi amigo Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Amigo, bien, excelente, contento. Qué bueno, ¿dónde estás ahora mismo? Bueno, estoy en Colombia, Medellín, la ciudad de la eterna primavera que dicen. Así, aunque ya hace más calor, ¿no? Ya no es ese clima de antes que era tan rico. Es una primavera distinta. Esas cosas pasan. Yo estoy en Madrid y a medida que se acerca el fin de año ya se sabe que esto va a ser frío. Ya lo estamos sintiendo. Ya esas hojitas de otoño ya se cayeron todas y cada vez es más frío. Pero bueno, uno se acostumbra, tú sabes. Sí, ¿De dónde eres, claro. Cristian? ¿De dónde eres? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy de una ciudad en Colombia que se llama Barranquilla. Barranquilla es en la costa atlántica. Allá tenemos un clima también caliente, tenemos el mar, una gente bien espectacular. El costeño, la gente de la costa es una gente espectacular, considero. Así que soy de esa linda ciudad que cada vez crece más, se pone más bonita, Barranquilla. Así es. Ve, ¿y ahora qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Bueno, ahorita soy estudiante, estudio licenciatura en teología en la Universidad Adventista, acá en Colombia, que queda aquí en Medellín. Dirijo una academia de música, porque bueno, soy músico también, soy guitarrista, así que dirijo una academia de música también. Y atiendo el hogar, porque me casé, entonces ahora atiendo el hogar. Bueno, bien, es una responsabilidad también importante, ¿no? Sí. Qué bien. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes, Cristian? Yo tengo 33 años, Uy, falta poquito para los 34, ahí vamos echando adelante. bien. O sea, dicen que esa es de bendiciones, así que no te puedes quejar, pues. Sí, y me siento bien en este momento donde me encuentro, en la vida, donde Dios me tiene. Me siento feliz, me siento contento, pleno. Y yo pensé que los 30 daban más duro, pero que va, a los 30 apenas comienza lo bonito. Y bueno. Ya, lo sé. Yo estoy en los 31 ya, así que te entiendo Sí. perfectamente. Cristian, tu historia es interesante. Te conocí hace varios años y tú vienes de esas historias en las que uno, la verdad que cuando las escucha se emociona mucho y ve cómo el poder de Dios es real y puede hacer muchas cosas por personas en el mundo en general, como tú, como yo, etcétera, etcétera. Sé que tenías una vida de fama y de cosas interesantes, de esas cosas que le pasan a la vida y que mucha gente hoy en día busca, ¿no? La fama, el reconocimiento, la música, etcétera. Así que quiero que nos cuentes un poquito de tu historia. ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, todo tiene que ver literalmente con la música. La música empieza desde pequeño realmente porque la familia de mi papá, que es una familia bien numerosa, la familia de mi mamá son solo 4 mujeres, la familia de mi papá, hombres y mujeres, son 11 personas. Y esa familia, parte de mi papá, hay muchos músicos, o varios son músicos, primos, tíos que son músicos, tocan guitarra, tocan piano, cantan bonito. Y todos los ambientes de las reuniones familiares en diciembre o fechas de cumpleaños, reuniones de la familia, cualquiera que sea, era siempre y son con música. Así que yo crecí en ese ambiente de la música y a los 9 años aproximadamente comencé a aprender guitarra porque tengo un primo que se llama Carlos Arturo, que toca la guitarra espectacular y él fue como mi inspiración. Cuando yo lo veía, él estaba pequeño, yo le decía a mi mamá, quiero tocar como Carlos Arturo. Entonces mi mamá habló con Charlie, como le decimos, y para que me diera clases y poder recomendarme una guitarra. Entonces mi mamá me compró la primera guitarra que tuve acústica, empecé algunas clases con él y luego sigue. Así que la música, a partir de ese momento hasta el día de hoy, me ha acompañado. Todo mi testimonio de vida
gira en torno a la música, porque cuando yo gradúo del colegio, a los 16 años, lo que yo quería hacer con mi vida era música. Tenía otros intereses, obviamente. Yo quería estudiar una carrera universitaria. En ese entonces era ingeniería de sonido en Bogotá, en la capital de Colombia. Quería viajar. Pero bueno, unos amigos viajaban a Bogotá, la capital acá en Colombia, para darse una oportunidad con la música. Y yo dije, hombre, yo también voy a ir. Así que a los 16 años me fui para Bogotá, me radiqué en la casa de unos tíos mientras las cosas salían como yo lo esperaba. Mi idea era la idea de cualquier joven que quiera hacer música profesionalmente, y es literal poder vivir de la música en todos los aspectos, económicamente, mejor dicho, en todo, dedicarte completamente a la música. Tú llegas con una imagen de cómo lograrlo a Bogotá, y resulta que cuando llegas allá la cosa es distinta. Creo que esto tiene mucho que ver también con nuestra forma de pensar cuando no somos cristianos, de cómo es el cristianismo hasta cuando lo estamos viviendo. Entonces yo voy con una imagen a Bogotá de cómo es la música, y dije, bueno, voy a una disquera, toco la puerta de la disquera, canto una canción, a la disquera le gusta y me graban, listo, ya. Famoso. Pero llegas a Bogotá, pero llegas a Bogotá y la historia es distinta, completamente distinta. Así que llego a Bogotá y empiezo a tocar muchísimas puertas, pero en todas las puertas me dicen un mundo de cosas como, bueno, tienes una agrupación, ¿cuánto tiempo llevas en la música? ¿Tienes canciones que suenan en la radio? ¿Eres músico profesional? ¿Qué músicos te acompañan? ¿Con quién has producido? ¿Qué productor te acompaña? Entonces, un mundo de cosas que yo dije, ¿de qué me están hablando? O sea, ¿de qué me están hablando? Yo pensé que era, repito, tocar la puerta y listo. Pero no, las cosas no funcionan así. Hace años atrás la música funcionaba de otra forma, ha tenido como muchas evoluciones o muchas fusiones, o ha mutado de una etapa a otra la música. Anteriormente, hace muchos años atrás, las disqueras le apostaban a los cantantes nuevos e invertían en ellos porque habían grandes inversores de la música. Sí. Pero eso cambió cuando yo llegué a la música. Estaba en otra etapa en la que el músico debería tener una carrera, aunque no muy larga, pero sí una carrera. Debía tener un producto que mostrarle a la disquera, debía tener dinero para invertir, o por lo menos un productor ejecutivo. Y yo no tenía nada de eso, y por supuesto me estrellé con la gran realidad de que la música no era lo que yo pensaba. O no la música en sí, sino la industria como tal de la música. Sin embargo, fíjate que yo seguí adelante. Yo no sé si es que me caracterizo por eso, o simplemente es algo que como yo quería tanto eso, ¿Eso es terquedad o constancia? Sí, no me quedaba, sino que yo no me quedaba con el obstáculo, sino que le daba. Así que a pesar de eso, mira, empecé a tocar en cuanto lugar había, empecé a presentarme a diferentes personas, a tocar guitarra donde podía, cantar donde podía, hacer todo lo que podía, ir a cualquier lugar para mostrar mi música y para mostrar lo que yo hacía. Y así, cuando cumplí los 18 años, a mediados más o menos de mis 18 años, se abrió una audición para una agrupación, una banda de rock en español colombiana, de hecho barranquillera, que yo era fanático y seguidor del grupo cuando yo estaba en el colegio. De las primeras canciones que yo me aprendí fueron las canciones de esta banda. Se abre la audición y yo digo, no, pero imposible, o sea, yo me imagino el tipo de músico que va a audicionar allá, yo no tengo nada que hacer allá. Sin embargo, un amigo mío me motivó y me dijo, dale, Cris, dale, que bueno, si no queda, pues vives la experiencia de conocerlos y te miran y no sé, algo puede pasar. Le dije, listo. Así que fui, audicioné, y para mi sorpresa, luego de esos 2 años duros en Bogotá de tocar muchas puertas, entonces me escogen a mí como el nuevo guitarrista de la banda y apoyos en las segundas voces o en los coros de la agrupación también. Estaba en Bogotá. O sea que la audición fue en Bogotá y los conociste a ellos en Bogotá. La audición fue en Barranquilla. Okay. Ellos estaban en Barranquilla en ese momento, estaban a punto de cambiar de disquera, a punto de cambiar de todo su equipo de trabajo. Estaban radicados en Barranquilla para una grabación que iban a hacer de un nuevo álbum, así que la audición fue allí, en Barranquilla. De hecho, me cayó bien porque en esos días estaba en Barranquilla, así que, bueno, no me quedó difícil. Y audicioné, me escogieron y ahora sí, la cosa cambió, el panorama cambió completamente.
Yo ahora viajo otra vez, me regreso para Bogotá, ya en otras condiciones. Ya no duré tanto tiempo en casa de mi tía porque ya empezaron los conciertos, luego de la grabación del álbum empezaron los conciertos, la gira. Ellos hicieron 2 contratos con 2 giras largas y eran muy buenas económicamente, así que al mes quizás ya me estaba mudando donde mi tía, ya busqué un lugar para vivir, un lugar muy lindo, en un buen sector de la ciudad. Imagínate, estaba súper contento porque estaba viviendo el sueño de mi vida y yo creo que uno valora mucho el esfuerzo que haces para lograr los objetivos en la vida. Se valora mucho en el momento cuando consigues tu objetivo. Yo creo que eso se valora muchísimo, así que yo me sentía feliz y veía que todo el esfuerzo que había hecho, de todo lo duro que fue, todo lo duro que me tocó, tocar tantas puertas, ir a tantos lugares y que fuera tan difícil, ahora dio fruto y estaba súper contento con la idea, me hizo muy fuerte. Empezamos a hacer giras y estaba viviendo definitivamente la vida que yo quería. La música, la gente y por supuesto un aspecto de mi vida que se introdujo en mi vida a los 14 años. Ya estoy hablando de que ya llevaba 4 años en eso. A los 14 años yo conocí las drogas cuando estaba en el colegio. En mi plena adolescencia, a los 14 años, conocí las drogas. En ese deseo de experimentar, pero también en ese deseo de agradar a los compañeros del salón, de no ser el diferente del salón, el que rechazan del salón, porque yo creo que en ese entonces, y no sé si hoy se dé mucho, pero existía un prototipo de persona que era altamente aceptado por la sociedad y otro prototipo de persona que no es para nada aceptado por la sociedad. En mi salón de clase era el que era como ellos, el que hacía esas cosas, el que consumía esas cosas, el que hablaba así, el que se vestía así, en fin, lo aceptábamos. El que no, olvídate. Entonces uno a los 14 años quiere llevarse bien con la gente, quiere ser amigo de la gente. Entonces todo eso me llevó a tomar esa decisión. Así que yo tenía 18 años, estaba viviendo el sueño de mi vida, la carrera de mi vida, y las drogas hacían parte de eso. Las drogas llega a un punto en que tú sientes que lo estás controlando, sientes que tienes las cosas bajo control, sientes que puedes vivir una vida profesionalmente hablando y también con el tema de las drogas como un aspecto tuyo muy, muy personal, de algo que te gusta disfrutar. Sientes que lo estás controlando, pero llega un momento en que se vuelve incontrolable. O sea, es una cosa súper extraña que se debe también en gran medida a los ambientes donde nosotros podemos rodearnos. Yo me he rodeado de un ambiente muy musical, un ambiente de mucha droga, y el acceso cada vez es mayor, es mayor, es mayor, es mayor. Que seguramente todo eso, todos estaban en el mismo mood, ¿no? O sea, todos estábamos en el mismo mundo, el mismo medio. La industria de la música es un arte muy lindo porque la música es algo muy lindo, pero el medio de la música está demasiado lleno de un ambiente muy hostil, un ambiente tan hostil que le puede robar la vida a muchísimas personas. Yo no soy nuevo en estar diciendo esto, hemos visto el ejemplo de muchísimas personas, cantantes que sumergieron sus vidas en este tema y fue tan difícil continuar con sus vidas naturalmente, familiarmente, socialmente, es complejo, así que sé que no estoy diciendo nada nuevo. Pasó el tiempo y yo tomé la decisión de salirme del grupo. Esto fue una cosa que todos mis amigos dijeron, no, ¿qué estás haciendo? Pero me salí del grupo porque ahora tenía otros objetivos, otros planes. Ya conocía el medio, tenía amigos en el medio, promesas del medio, y quería hacer mi propio proyecto con mis propias canciones. Yo no era el cantante del grupo, simplemente era el guitarrista contratado, el corista contratado, colaboraba en las producciones musicales, colaboraba en arreglos musicales, pero no era mi proyecto personal. Así que yo quería tener mi propio proyecto ahora y lo comencé. Entonces me regresé para Barranquilla para minimizar un poquito los gastos en Bogotá, porque yo mismo iba a ser el propio inversor de mi proyecto en la producción musical y eso es bastante dinero. Así que regreso a Barranquilla, de paso estoy con mis amigos, con mi familia, estoy grabando, sale el proyecto a la radio y Jorge, es una locura, literal. Ese mismo año fuimos nominados a unos premios de una revista acá en Colombia, eso fue una cosa espectacular, no lo creíamos.
viajamos a Bogotá para los premios, no ganamos la nominación, pero estar allí, estar nominados, escuchar tu nombre allí y que coloquen 30 segundos de tu canción y que te nombren a ti en ese premio donde están todos los cantantes y todos los grupos que tú admiras de Colombia, es una cosa así súper genial para alguien que está viendo eso. Sí, claro. Al productor de mi video, de esa canción, Cae la Noche, se llama, él también tiene una nominación como productor del año y él sí gana el premio con mi video. Okay. Así que se vuelve a escuchar la canción Cae la Noche porque obviamente están premiándolo. No, o sea, fue una cosa emocionante. Las emisoras empiezan a llamarnos, los canales empiezan a llamarnos, la canción empieza a sonar, empezamos a hacer contratos buenos para buenos conciertos, para buenos eventos. Empezamos todo el asunto. Pero la música, como decía hace un ratito, ha pasado por unas mutaciones y unas evoluciones bien extrañas. Ahorita llevamos un tiempo en que nos mudamos a la era digital completamente. Yo estaba en esa transición y aquellos que sobrevivieron a esa transición fueron los que tenían el dinero para hacerlo. Yo había gastado casi todo mi dinero en mi producto y ahora se viene este problema de la transición a lo digital y yo no pude soportar ese cambio. Las disqueras cambiaron, las emisoras cambiaron, empezaron a rotar a los gerentes de compañías de música que yo conocía y que habíamos hecho buenos convenios y el proyecto se vino abajo. Todo lo que había construido, ya tenía unos 20 años, todo lo que había construido en esos años, aunque pocos años, pero el esfuerzo fue diario, constante, así que fue mucho. Todo lo que había construido en la música ahora empezó a deteriorarse poco a poco. Entonces ahora ese detallito de mi vida que parece que yo controlaba a la perfección, que era el tema de las drogas, ahora se volvió incontrolable. ¿Por qué? Porque una de las formas en que las drogas se convierten en un asunto incontrolable de tu vida es cuando las combinas con las crisis de la vida. Se convierte como en ese refugio para muchos. Claro. Así que yo tomé las drogas y las convertí en mi refugio y el poco dinero que me quedaba lo gastaba en las drogas. Y poco a poco me sumergía y se empezaron a colocar muchas preguntas en mi cabeza. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Por qué no estudiaste una carrera universitaria? ¿Por qué no te dedicaste a otra cosa? Mira lo que te ha hecho la música. Viajé a Bogotá otra vez para tocar nuevas puertas y ninguna se abría, gastaba dinero. Mira, la cosa se puso muy compleja hasta el punto que mi proyecto quedó en el olvido. No había forma de levantarlo y me encontraba en la casa de mi mamá, en el viejo cuarto, con la cama sencilla. Todos los días me levantaba preguntándome por qué, preguntándome qué hacía. Me convertí en una persona muy deprimida, constantemente en las drogas, diariamente las drogas, consumiendo todos los días. Me hice las peores amistades, bueno, buenos amigos, pero en el tema de las drogas no conviene. Claro. No me servía, así que empecé a estar constantemente con aquellos que todos los días consumían, con aquellos que tienen acceso a la droga, estaba constantemente en eso. Y caí tan bajo que me acordé un día que allá arriba, en el apartamento azul de allá arriba, hay alguien que se llama Dios, que aunque yo no sabía nada de él, yo había escuchado de la gente que Dios es amor y que Dios bendice. Y hay palabras que para mí eran muy conocidas porque uno las escucha mucho. Gloria a Dios, amén, gracias a Dios, cristianos, iglesia, ciertas cosas que tú conoces de este asunto de la fe, pero que tú no tienes ni idea de cómo funciona. Sí. Así como yo había escuchado de la industria de la música, pero no tenía ni idea de cómo funcionaba, igual. Y estoy en mi habitación. Imagínate, ahí traté de hacer como un contexto, como para que me entendieran el punto de depresión donde yo me encontraba. Yo estaba llorando en mi cuarto, estaba muy deprimido, estaba muy triste con mi vida. Y en eso levanto mi mirada en el cuarto y tengo mi primera conversación, o lo que yo creía que era una conversación con Dios, y le dije: oye, ¿dónde estás tú cuando uno te necesita? ¿Dónde está ese Dios de amor que la gente dice que Dios ama y que Dios bendice? Si mira cómo estoy yo y tú a mí no me bendices, le dije.
estaba ahí así súper molesto y discutiendo allí súper. Pero recuerdo que yo le dije a Dios, mira, yo no te conozco, yo no sé nada de ti, de hecho yo no creo en ti, yo no sé si existes porque no te puedo ver y me cuesta mucho creer en alguien que yo no puedo ver, pero si tú de verdad existes, ayúdame, yo necesito creer en ti. Dime que tú eres real y yo te voy a creer. Si tú me dices a mí que tú eres real, yo creo en ti y voy contigo. Y resulta que en ese momento sonó el teléfono de la casa. Yo era una persona extremadamente escéptica, tanto religiosamente hablando como con aquellas cosas sobrenaturales. Ese asunto de que los fantasmas, yo eso, mira, yo era súper incrédulo con ese asunto. Como cuando me decían, que un fantasma, eso es mentira. Como del otro aspecto cuando dice, no, que mi mamá tenía cáncer y se sanó, eso es mentira, algo pasó que se sanó, eso no, nada. Yo no creía en eso. Sí. Y yo creo que, digo yo, que por eso Dios apareció en mi vida de la forma como apareció, para darme una enseñanza. Y es que Dios es sobrenatural. Él es sobrenatural porque Él está sobre nuestra naturaleza. Él no es de nuestra naturaleza, porque por eso Él es sobrenatural. Él hace cosas que no son normales, que no son naturales, porque Él es Dios. Y cuando yo tomo esa llamada, contesto el teléfono, aló, una persona, una señora de edad, entonces pregunta por mí, por favor, con Cristian Suárez. No, ella dice, ¿hablo con Cristian Suárez? Y yo le dije, sí, con él hablas, a la orden. Ella me dice, Cris, discúlpame llamarte, sé que no nos conocemos, pero mira, yo solo he llamado para decirte que Dios es real. Entonces en ese momento yo quedo así como, perdón, Una broma. perdón, ¿estás en serio? Ahí tuvimos una conversación, ella me contó luego quién era una persona, digamos que algo cercana a mí, pero nunca habíamos tenido contacto, era la hermana mayor de un amigo que tocaba conmigo, pero no habíamos tenido contacto. Ella me llamó por unas razones que, bueno, no es el tema de hoy. El asunto es que hoy yo no creo que haya sido casualidad. Yo estoy en mi habitación, hablando con Dios, diciéndole algunas cosas específicas. No hay nadie en la casa, mi mamá no estaba, no hay nadie conmigo, no hay cámara grabando, no hay espías que me están escuchando. Y suena la llamada y esta señora que no me conoce o que poco me conoce o sabe de mí, me dice justamente las palabras que segundos antes yo estaba pidiéndole al Señor que me dijera para poder creer en Él. Ese realmente, yo creo que fue el momento, así el acontecimiento que marcó mi vida, te lo digo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Eso hace cuánto fue? Bueno, estamos hablando de hace unos 11 años atrás. Ok, 11 años. Estamos hablando. Es bastante tiempo. Hombre, también hay gente que de alguna manera conoce a Cristo de toda la vida, etcétera, etcétera. Y es interesante lo que comentas porque me lleva a pensar en el hecho de, pues tú antes de esa llamada, pues por supuesto tenías la vida que contaste y que seguramente, no sé si tenías amigos cristianos o por lo menos que creían en Dios, etcétera. Pero, ¿cuál era tu percepción del cristianismo? O sea, ¿cómo veías a los cristianos o a esa gente que iba a la iglesia antes de esa llamada? ¿Cuál era tu visión con respecto a ellos? Mira, varias cosas. Número uno, voy a hablar de 3 aspectos de eso, de la Biblia, de la iglesia y del cristiano como tal, la persona. Sí. Número uno, la Biblia. Para mí la Biblia era un libro que decía mi abuela, nadie lo puede entender, nadie lo puede leer, nadie lo puede tocar. Yo recuerdo que mi abuela tenía una Biblia grande en un rincón de la sala, Abierta. en un atril, abierta,
Y yo cuando estaba chiquito, estábamos jugando en la sala y mira, cuando la pelota caía cerca del atril, eso era un proceso porque era el atril intocable, o sea, nadie podía, porque es que el que lee la Biblia se vuelve loco, eso es lo que yo escuchaba. Así que de la Biblia, yo tenía un concepto de un libro raro, largo, que nadie entendía, que era mejor no leerlo porque no dice nada bueno y que si algún día lees algo, lee un salmo o un proverbio. Eso es todo lo que puedes leer de él. Sí, claro. Número dos, la iglesia, un lugar aburridísimo, aburridísimo. Para mí la iglesia es un lugar aburridísimo porque yo había asistido a un tipo de denominación religiosa con mi familia para, yo qué sé, velar a un familiar que murió o para una reunión religiosa rutinaria que algún día a alguien se le ocurría ir y llegábamos y siempre se repetía lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y llegaba el momento de darse la mano y el momento de sentarse y el momento de pararse y el momento de hacerse las cosas en la calle. Yo decía, qué cosa tan aburrida, o sea, venir acá para que todo el tiempo sea la misma rutina y que solamente hable una persona y a mí no me pregunten nada, donde yo pueda hablar, donde yo pueda decir algo, donde pueda expresar mi fe, qué cosa tan aburrida, y una persona que se viste diferente a mí, no entiendo. Sí. La iglesia es un lugar aburridísimo. Y número tres, el creyente. Yo decía, esta gente está bien loca. Llegan a un lugar donde se ponen a cantar, donde cierran sus ojos, se ponen a hablar de un libro y a predicar, se ponen a cerrar sus ojos a orar a alguien que no están viendo. Sí. Esa gente está loca, están locos, o sea, ¿cómo que llega a una iglesia? Esa gente es esquizofrénica porque llega a un lugar donde dicen, Dios está aquí, o sea, esta gente está loca porque no está Dios ahí, decía yo. Sí. Entonces mi concepto de esos tres aspectos que tienen que ver con la vida en la fe o la vida cristiana, claro, lo que es un concepto que yo había aprendido de mi propia observación. Ajá. Y de lo que de pronto había escuchado en el colegio o de otras personas que eran cristianas. Claro, y luchaba con ese concepto de aquel que sí era cristiano, porque todos creo que tenemos un amigo cristiano, y que sí me hablaba de la fe de una forma distinta, pero que yo decía, pero es que eso no es lo que yo veo, tú me estás diciendo lo que yo no veo en la iglesia, que yo no veo en la Biblia, que yo no... Sí. Entonces, súper complejo el asunto, porque yo llegué a la iglesia con un concepto completamente distinto. Sí. De la realidad con la que ya me estrellé después. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, yo sé que, bueno, es fácil, ¿no? Tu transformación, por decirlo de alguna manera, y han sido 11 años que tú lo acabas de decir, ¿no? Pero es que, si lo podemos resumir de alguna manera, hoy te acostaste en la noche, no sé, después de ser ese cristian sumergido en las drogas y al día siguiente te levantaste siendo un cristiano, ¿no? Pero antes de llegar a eso, al final, tú lo mencionabas ahorita que tenías buenos amigos, pero eran malas influencias, porque bueno, amigos de toda la vida, seguramente chicos con los que creciste, que compartías un montón de cosas, que probablemente estudiaste con ellos, hacías música con ellos, etcétera, pero que te llevaban por un camino que no era el más indicado, ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿esas influencias, cómo las manejaste? Porque, como te decía, se acostó un cristiano y se levantó otro. ¿Cómo manejaste esa influencia con tus amigos? ¿Cuál era tu relación con ellos, tanto antes como después, en el momento en que decides que ese Dios es real y que quieres seguir ese Dios real en tu vida? Mira, eso fue súper complejo porque literalmente, bueno, como cristiano, algún día me bauticé en una muestra pública de aceptar a Jesús como mi Salvador. Entonces, el día de mi bautismo fue un sábado y el día siguiente, domingo, ya era un cristiano, pero días anteriores yo había consumido droga. Yo recuerdo que yo consumí como el miércoles o el jueves antes de bautizarme. Y recuerdo que incluso cuando entré al agua y salí luego del agua, yo sentía que no había cambiado nada. O sea, tenía las mismas tentaciones, las mismas inclinaciones, o sea, lo mismo, nada había cambiado. Simplemente había llegado a una iglesia donde me habían sumergido en una piscina que era como santa, porque no era nada. Entonces me echaron el agua y ya, pero llegó el domingo y ya yo tenía ganas de consumir. Yeah. Pero lo positivo que saco de todo esto es que ese compromiso
Yo le llamo el compromiso de lealtad. Ese compromiso de lealtad que hacemos con Cristo es un compromiso que me motivó a mí a dar lo mejor de mí para mejorar. Y llegó ese domingo y no consumí, llegó el lunes. Bueno, pasaron los años y hasta el día de hoy aquí estamos. El otro aspecto es el de los amigos. Todos mis amigos eran literalmente personas que no asistían a la iglesia, mucho menos a la iglesia donde yo me bauticé. Así que ahora literalmente yo me quedé sin amigos. Y ahora empecé a andar con personas que hablaban un idioma diferente al mío y me costaba. Sin embargo, yo siempre, bueno, yo quise siempre como integrarme y hablar y conocer a la gente. Bueno, tú sabes, tú fuiste uno de los primeros que conocí en la iglesia. Sí. Y siempre ahí como tratando de integrarme, de hablar, de conocer, porque me había quedado literalmente sin amigos, me había quedado sin amigos. Y me tocó huir de ellos porque es que no me convenía en ese momento que yo estaba en el comienzo de mi proceso por cambiar, no me convenía estar cerca de ellos. Ya han pasado 11 años y yo puedo hoy día acercarme a ellos con toda tranquilidad para estar un rato con ellos, para compartirles de Cristo, para que nos encontremos a comer o yo qué sé, ya han pasado 11 años y de hecho varios de mis amigos hoy hacen parte de esta iglesia, hoy hacen parte de, de la comunidad donde yo me bauticé, de la comunidad de la cual yo hago parte. Hoy ellos están acá, ¿por qué? Porque pasó el tiempo y pude hacer contacto con ellos y se dieron cuenta de que las cosas eran distintas, así como yo cuando entré a la iglesia. Ahora yo empecé a contarles cómo era, invitarlos a la iglesia, que conociéramos juntos la Biblia, ese libro raro que nadie puede leer y que te vuelve loco y todo ese asunto. Entonces ahora yo, desde la perspectiva de creyente era súper complejo al comienzo andar con ellos. De hecho, me llamaban, me buscaban en la casa. Yo le decía a mi mamá, mamá, diles que no estoy, diles que no estoy, diles, porque no podía en ese momento estar con ellos. Literalmente no podía porque no me convenía en ese momento. Yo sabía que en el momento en que ellos llegaran, yo iba a ceder rápidamente. Y te digo, me buscaban a mi casa. Recuerdo varias ocasiones donde me buscaban la casa y yo abría la puerta. Mira, en plenos carnavales en Barranquilla, tú sabes cómo son los carnavales en Barranquilla. Unos amigos tocaron a la puerta, estaban llenos de maicena allá en Barranquilla, que se echan maicena en la cara y con las botellas de alcohol en la mano y un carro con música. Cristian, yo allí en la reja de mi casa y decirles no, o sea durísimo. Claro, claro. Durísimo. Yo creo que el Señor me dio el valor porque, mira, una cosa que yo encontré en Jesús y que ha sido una ayuda para mí, para sostenerme el día de hoy y sentirme pleno, es que el Señor le dio un sentido a mi vida. O sea, hoy mi vida tiene un sentido. Yo caminaba cuando no era cristiano, yo caminaba en un rumbo que no tenía un paradero fijo, no tenía un destino fijo, pero hoy yo sé para dónde voy y mucho más importante, sé de dónde vengo. O sea, es bonito que tú puedas ver el marco de tu historia, saber de dónde vienes, dónde fue ese punto en el que todo cambió y hacia dónde te diriges. Eso para mí es tener sentido en la vida, sentir la confianza y la seguridad de que no ando a la deriva, sino que alguien le dio sentido a mi vida y por supuesto es Jesús. Sin duda. Ahora, con eso que dices, viene algo a mi mente, ¿no? Porque al final todos vivimos un proceso, también vivimos en un proceso de santificación, por supuesto, las tentaciones están ahí, somos humanos y muchas veces podemos caer en cualquiera de ellas, pero sin hacerlo tan dramático a veces estamos cerca de Dios, a veces estamos lejos de Dios por algo que nosotros mismos buscamos, y hay días en que te levantas, ¿no? Y sientes que la conexión con Dios es impecable, pero hay otros días en que, no sé, no lo sientes así, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es, entonces, ¿cuándo te diste cuenta que eras cristiano de verdad? ¿Cuándo te diste cuenta que tal vez no te convertiste en eso que de alguna manera describiste al principio, pero que sí has tomado una decisión en el corazón profunda, real, trascendente, que te lleva ahora mismo, no solamente con hechos, sino también con palabras, con experiencias, etcétera, a decir, hey, ¿sabes que yo también soy un cristiano? Mira, eso lo hablaba con un amigo hace poquito
¿dónde es el clic? De hecho, lo hablaba con un profesor también de la universidad y hace la pregunta, ¿dónde es ese punto donde nosotros podemos decir, oye, soy un cristiano? Porque puede haber un punto en la vida en el que alguien me mire y diga, él es cristiano, pero yo me miro y digo, no parezco. Y otro punto donde yo diga, oye, yo soy un cristiano, y el que me ve dice, no, no pareces. ¿Dónde es ese punto en el que yo me veo como un cristiano y la gente me ve como un cristiano? Esa es la pregunta que nos hacíamos. ¿Dónde? Y yo creo que a mí no me hace cristiano el bautizarme. Yo creo que a través de la Biblia y de la experiencia de un personaje específico de la Biblia como es Pablo, nosotros nos podemos dar cuenta que el ser cristiano es tener el sentir que tuvo Cristo Jesús. Que el sentir que tuvo. Yo comencé a experimentar el cristianismo cuando empecé a servir en la iglesia, a servir. Porque yo llegué a la iglesia como cualquier otra persona y asistí a la iglesia y me sentaba cuando tenía que estar sentado, me paraba cuando tenía que estar parado. Ahora todo lo que yo criticaba antes, ahora lo hacía. Párese, siéntese, cierre los ojos, ábralo, cante, no cante. Ahora empecé a experimentar eso, pero yo decía, bueno, es rico estar aquí, es rico asistir, pero siento que hay algo, que hay una pieza que hace falta. Y para mí esa pieza se llenó cuando comencé a servir en la iglesia. Entonces yo comencé a viajar porque me invitaban de algunas iglesias para compartir con los jóvenes y compartir con las personas mi testimonio, o para ir y cantar en algún programa de jóvenes o en algún congreso o cualquier programa que la iglesia organice. Pero además, cuando viajaba tenía la oportunidad de visitar casas de las personas en mi vida, o sea, y resulta que uno va a iglesias donde hay personas que son profesionales y que económicamente están bien, personas bien educadas, pero a veces vamos a iglesias que las levantaron con poco dinero, que los miembros de la iglesia son personas con pocos recursos económicos. Sí. Y empiezas a visitar esos hogares y te estrellas con una realidad bien distinta. Y cuando yo empecé a experimentar esas visitas a esos hogares, conocer a esas personas y que comenzaban a contarte su crisis como si tú tuvieras la solución en tus manos, yo empecé a experimentar lo que yo había conocido como el cristianismo. O sea, para mí el cristianismo cobró sentido cuando yo empecé a experimentar la vida de Cristo. Y de hecho Pablo en sus cartas repetidamente, cuando uno lee las cartas de Pablo, uno se estrella con la... Es que fíjate, fui a la música con un concepto y resulta que no era así. Llegas a la iglesia con un concepto y resulta que no es así. Vas a leer las epístolas de Pablo y vas con un concepto y cuando las lees te das cuenta que no es así. Cuando vamos a Pablo, uno piensa que Pablo es el teólogo, el que nadie comprende, el que nadie entiende, el que habla de cosas que son difíciles de comprender. Pero cuando lees a Pablo, nos damos cuenta que el único discípulo de amor no se llama Juan, sino que también se llama Pablo. Porque la Biblia dice que él dejó todo y lo tiene por estiércol, todo lo que había conseguido, por amor a Cristo. Y se lo dice a los hermanos de Filipos. Todo lo he dejado por amor a Cristo. Sí. Yo me entrego por amor a Cristo. Acepto prisiones por amor a Cristo. Me han apedreado por amor a Cristo. Me han rechazado por amor a Cristo. Todo lo que estoy viviendo lo he hecho por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque el sentir que tuvo Cristo de entregarse por una causa muy grande y de entregarse porque sabía que valía la pena, aún lo difícil del proceso, Pablo también lo estaba experimentando, y por eso Pablo estaba experimentando el cristianismo, porque estaba viviendo una parte de Cristo. Entonces, para mí el ser cristiano no es simplemente decir que lo soy, sino que para mí ser cristiano es vivir lo que Cristo vivió. Es tomar la vida de Cristo y hacerla mía, o sea, que esa sea mi vida. Que si Jesús amó a la gente, yo también pueda amar, aprender a amar a la gente. No a los buenos, sino también a los que de pronto no son tan buenos, porque Él me amó así y Él me ama así. Que si Cristo tuvo compasión de la gente, yo también tengo que aprender a tener compasión de la gente.
que si Cristo fue empático con todas las personas de la sociedad, yo también tengo que ser empático con las personas de la sociedad. Entonces, cuando yo empiezo a experimentar la vida de Cristo en mi vida y comenzar a vivirla, para mí es allí donde empieza el cristianismo. Y aunque hoy día no siento que tengo un cristianismo completo, creo por lo menos que estoy en el trayecto del cristiano. Por lo menos estoy en el trayecto. Vale, con eso, de hecho quería ir concluyendo y cerrando un poco esa idea con algo que acabas de mencionar, ¿no? Porque en cierto sentido tú tienes 11 años viviendo esto y tenías una vida con un testimonio bastante interesante, ¿no? Que la mayoría de cristianos seguramente no han vivido. No todos hemos tocado el cielo con las manos, casi la fama, etcétera, y después Cristo nos encontró y nos sacó del hoyo en el que estábamos cayendo. Otros simplemente hemos tenido vidas mucho más normales y hemos estado viviendo el cristianismo de nuestra manera, ¿no? Pero aquí viene una palabra interesante y es el hecho de permanecer. Cristian, han sido 11 años de que decidiste entregarle tu vida al Señor con bajadas, subidas, luchas. Has crecido mucho, pero como tú lo acabas de decir, ¿no? Estás en ese camino como tal. Aparte del servicio que mencionabas, ese hecho de servir, ¿hay algo más que te ayude en tu vida actual a permanecer? Porque esto todavía no termina y mientras esto no termine, pues las luchas seguirán. ¿Qué haces tú para seguir ahí amarrado, agarrado de la mano de Jesús como lo estás? Mira, a mí me ayuda algo que de pronto muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero a mí me ayuda algo que se llama la rutina. ¿Por qué me ayuda la rutina? Tú lo mencionabas hace un ratico. A veces estamos viviendo el mejor momento de nuestra fe, pero llegan días en donde definitivamente no estamos viviendo el mejor momento de la fe. A veces vamos a la iglesia y sentimos a Dios muy cerca. Uy, la música está espectacular. Uy, la oración. Uy, siento a Dios. Pero a veces vamos a la iglesia y no sentimos nada. A veces oramos y sentimos a Dios ahí cerquita y algo nos dice, pero a veces oramos y no sentimos nada. A veces pedimos cosas y la respuesta es inmediata o llega en un tiempo no muy largo, pero a veces pedimos cosas que pasan los años y no llegan. Entonces, debido a eso, yo tenía momentos de frustración porque no entendía, pero si la Biblia dice pedid y se os dará, yo estoy pidiendo y a mí no me están dando nada, o sea, momentos de frustración. Oye, yo quiero volver a sentirme como me sentía al comienzo, ahora siento que todo se volvió como, no sé, como distinto. Pues, comprendí que si yo llevo una rutina espiritual, sana, saludable en mi vida, cuando esté en mis mejores momentos y cuando esté en mis peores momentos, yo voy a sostenerme en Cristo Jesús. Señor, yo olvido lo que un día fui y me hizo como un niño, digno es el Señor. Mi Salvador, mis pecados Él llevó, nos clavó en una cruz, digno es el Señor. ¿Por qué? Porque mi vida espiritual no va a depender del momento, sino que va a depender de mi rutina saludable en la que yo me estoy sosteniendo. ¿Cuál rutina? En la que aunque estoy bien o estoy mal, yo sigo orando, esté en mi mejor momento o en el mal momento, sigo cantando, sigo estudiando su palabra, sigo congregándome, sigo sirviendo, aunque no esté en mi mejor momento. Y fíjate que cobra más sentido el cristianismo así. Mira, hay una historia en la Biblia de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta estaba pasando por la crisis más dura de su vida. No tenía qué comer o tenía algo que le iba a alcanzar para 1 o 2 días. Tenía un hijo y entonces ahora ella está pidiendo a Dios que la ayude porque tiene hambre. Y la ayuda de Dios es bien extraña, es que Dios es poco convencional definitivamente. La ayuda de Dios es que envía un profeta para que le pida comida. Pero uno dice, o sea, si yo estoy orando para que me des comida y entonces ahora tú quieres que yo regale el poquito de comida que tengo. Entonces, a veces es ilógico, pero ¿por qué ocurre eso? Porque Dios no necesita que yo tenga comida en la alacena
para alimentarme. Dios no necesita que mi nevera esté llena para darme comida. Dios no necesita de mi jefe o de mi sueldo para sostenerme, que Él es el jefe, Él es el dueño, Él es el proveedor. Así que yo he tratado de mantener mi vida y mi estabilidad espiritual en el punto en el que yo voy a seguir cantando, voy a seguir orando, voy a seguir testificando, voy a seguir sirviendo, aunque me encuentre en el mejor momento o en el peor momento de mi vida, como el de la viuda de Sarepta. Le dio la comida al profeta y el Señor le dio bendición a esta mujer hasta que sobreabundó en su casa. Así es, así es. Cristian, para terminar, han sido 11 años de tu vida cristiana, un montón de años antes también, sin una vida cristiana. Luego decides unirte a este poco de locos en la comunidad y que se hacen llamar cristianas, etc. Y la pregunta para ti es, a este punto, hoy, ahora mismo, y a tal vez alguien necesite escuchar una respuesta, tal vez como la que tú dirás, ¿tiene el cristianismo sentido? ¿Esto que estamos viviendo tú y yo tiene sentido? ¿Vale la pena? ¿O cómo lo estamos viviendo? Totalmente, totalmente. El cristianismo tiene todo el sentido, todo el sentido. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que le falta a la gente es tener un propósito de vida para que su vida tenga sentido. Y lo que Cristo nos da a nosotros es un propósito de vida por el cual podemos vivir. Martin Luther King en algún momento dijo que si no tenemos una razón por la cual podemos dar nuestra vida, entonces no tenemos una razón para vivir. Yo creo que lo que expresaron todos los discípulos, lo que expresó el maestro de este movimiento que son los cristianos, fue una entrega total a su propósito, una entrega total a su vocación de vida. Y creo que eso le da sentido a la vida. Creo que lo que le hace falta a la gente y a este mundo es tener un propósito por el cual dar la vida, por el cual entregarlo todo, por el cual, a pesar de que estoy trabajando y ya es tarde y tengo que dormir, no, voy a poner a preparar un podcast, porque esto es importante también para el servicio del Señor. ¿Por qué? Porque esto es el sentido de mi vida, o sea, esto le da sentido a mi vida. A mí hay una frase que también me encanta mucho en Martin Luther King que dice: si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Yo creo que el cristianismo vale la pena porque le da sentido a la vida. Los discípulos no eran nada para la sociedad, pero eran todo para el cielo. Se convirtieron en los más grandes predicadores y los más grandes oradores que jamás han existido, porque siguieron a una persona que les dio sentido a la vida. Así que para mí personalmente, ser cristiano es lo mejor que me ha pasado, porque ser cristiano para mí no es tener un nombre o ser parte de una comunidad. Para mí ser cristiano es seguir a alguien que tiene todo el criterio y todos los méritos para yo ser su discípulo, porque le dio sentido a mi vida. Qué bueno. De verdad que ha sido un auténtico placer, Cristian, haberte escuchado estos minutos. Hemos escuchado a un Dios real, un Dios sobrenatural. Creo que ese es el mensaje con el cual todos los oyentes de Love Like Fire deberíamos quedarnos. Cristian, ha sido un gusto. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez de poder contar contigo. Y a todos, simplemente decirles gracias por estar aquí. Recuerda que hoy el mundo necesita amor sobre cualquier pretexto. Chao.